Hablar en plata es hablar directo, sin rodeos y con la verdad. La nueva longevidad está aquí. Más años, más vida, más posibilidades. Soy Adriana Valladares y esto es Hablando en Plata, el podcast donde compartimos ideas, historias y consejos para vivir cada día con entusiasmo, propósito y plenitud. Levantarse varias veces durante la noche para ir al baño, sentir que el chorro urinario pierde fuerza, tener urgencia para orinar o la sensación de no vaciar completamente la vejiga son molestias que muchos hombres aceptan como una consecuencia inevitable de la edad. ¿Pero realmente son normales? La respuesta es no. En muchos casos son síntomas que tienen nombre, tratamiento y sobre todo solución cuando se atienden a tiempo. Y aunque este episodio está dedicado a la salud masculina, sé que muchas de las personas que nos escuchan son mujeres. Seguramente varios de ustedes reconocerán esta historia: el esposo, la pareja, el papá, un hermano que lleva años levantándose varias veces durante la noche, pero insiste en que es así, es con la edad, ¿no? Eso pasa. Y sigue posponiendo la visita a un urólogo. Hoy vamos a entender qué cambios sí pueden acompañar el envejecimiento y cuáles son señales de alerta que no deberían ignorarse. Porque cuidar la salud urinaria también es cuidar el descanso, la vida en pareja, la independencia y la calidad de vida. Y para conversar de este tema con nosotros nos acompaña, y estamos tremendamente agradecidos, el doctor Adrián Gutiérrez González. Él es médico con subespecialidad en endourología y neurourología de la University of Texas Health Science Center of Houston. Es profesor de urología de la Universidad Autónoma de Monterrey, así como director del programa de neurourología y urodinamia de la misma universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Piso Pélvico. Doctor, mil gracias por acompañarnos. Apreciamos mucho su generosidad. Muchas gracias a ustedes. Nomás una corrección pequeña: es la Universidad Autónoma de Nuevo León. Yo soy el profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Yo estudié medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León, hice urología en la Universidad Autónoma de Nuevo León y ya la subespecialidad en México en aquellos años, 1986 y 87, no había estas subespecialidades. Me tuve que ir a Estados Unidos, a la Universidad de Texas, y ahí obtuve el grado de neurourologo. Muchas gracias. Y tiene razón, de hecho la otra no existe, ahora que No, le sí estoy pensando. hay una Universidad Autónoma de Monterrey, la UDEM. ¿Cómo cree? Yo nunca, esa sí no la veo, porque he trabajado en otras cosas, en otros proyectos con la Universidad Autónoma de Nuevo León, por proyectos con empresas de allá y demás, pero no con la de Monterrey. Qué interesante. Otra cosa que aprendemos hoy, y le agradezco mucho por la aclaración. Y quisiera, entrando al tema que nos ocupa, empezar por lo básico. ¿Qué pasa con los años conforme los hombres acumulan edad? ¿Qué ocurre con la próstata? Bueno, es más, déjeme empezar un poquito atrás porque comprenderá mi ignorancia. ¿Qué es la próstata? ¿Y qué pasa con ella con el paso de los años? Bien, siempre hemos dicho que sin corazón no vive el ser humano. Te mueres instantáneamente cuando te deja de funcionar el corazón. Con la próstata no estaría, si no tuviéramos la próstata, el ser humano no estaría en el planeta Tierra. Y no estaría en el planeta Tierra porque la próstata es un órgano importante para la reproducción. La próstata forma un líquido que se llama el líquido prostático, y ese líquido prostático, en el momento en que hace uno la procreación, el semen está formado por líquido prostático, líquido de vesículas seminales y espermatozoides. El espermatozoide es lo que le llaman la semillita, pero va en un líquido que le da energía para poder llegar al óvulo y poderlo fecundar. Entonces, si no tiene ese líquido, olvídese de que haya fecundación y no estaríamos ahorita platicando usted y yo aquí en este momento. Entonces, Obviamente. aunque lo vemos un órgano muy pequeñito, es un órgano que se encuentra localizado abajo de la vejiga. Si no vayas, normalmente vemos estructuralmente el cuerpo humano. Nosotros tenemos la vejiga, luego de la vejiga hacia abajo viene la uretra, que es el ducto por donde sale la orina, y abrazando la uretra y pegado a la vejiga está la próstata. Y esa próstata
Se dice que los hombres crecemos hasta los 18 años y vamos desarrollándolo y vamos creciendo hasta los 18 años. De los 18 años en adelante dejamos de crecer. Hay ciertas partes de nuestro cuerpo que nos van a seguir creciendo con la edad, que no para nunca el crecimiento. La nariz, no es que seamos mentirosos, es que nos estamos envejeciendo. Ujú. Las orejas nos van creciendo y el momento que nos va creciendo, ese es un mecanismo medio fisiológico porque vamos disminuyendo nuestra capacidad auditiva, entonces necesitamos orejas más grandes para poder oír Ok. mejor nuestro entorno, entonces nuestras orejas crecen. Y la próstata va a ir creciendo y creciendo y creciendo. Cuando yo doy las clases en neurología y a los estudiantes de medicina les digo cuál es el tamaño normal de la próstata, pues todos me dicen 25 gramos. Y en la literatura y en los libros de los estudiantes de medicina, exactamente es el tamaño que viene ahí en el libro. Pero ese es el tamaño de la próstata de un muchacho de 23, 25 años. Un hombre, conforme va creciendo, esa próstata va a ir creciendo. Igual cuando naces no pesa 25 gramos, pesa 5 o 6 gramos. Y esa próstata va creciendo. Y va a ir creciendo y creciendo y creciendo. Y es importante, como yo lo decía, en la etapa reproductora, para que aviente el líquido seminal junto con el líquido prostático y ocurra la fecundación. Pero luego esa próstata se hipertrofia tanto. Y si nosotros por en medio de la uretra perdón, en medio de la próstata pasa la uretra, a la hora que va creciendo la próstata, va creciendo hacia los lados, pero así como crece hacia los lados, crece hacia el centro. Y al Ok. crecer hacia el centro, empieza a estrangular el paso de la orina. Y yo se los explico al paciente muy Oh. sencillo. Tú estás regando el jardín y tienes la manguera, y pisaste la manguera y el chorrito se viene a menos. Ah, ya pisé la manguera, la despisas y regresa el chorro. Eso es lo mismo que sucede. La próstata va disminuyendo la luz de la uretra y ese va habiendo cambios fisiopatológicos por la obstrucción uretral. Pero que en ese ejemplo que pone de la manguera, o sea, pasa eso, el chorro se hace más pequeño, pero no quiere decir que atrás no hay esperando a salir. Por eso también está la frecuencia, porque no es que se vació. Bueno, aquí es porque tenemos en la manguera, tenemos un flujo continuo que viene Conti. de afuera. Nosotros el flujo continuo lo hacemos porque, si ustedes se acuerdan, los riñones son los que forman la orina. Y los riñones están constantemente formando orina. Si estuviéramos constantemente formando orina y así la estuviéramos sacando, pues tendríamos que llevar un pañal para todos lados porque estaríamos Ok. regando la orina por todos lados. Entonces, tiene que almacenarse mientras llegamos a un sitio que sea el adecuado para arrojar. Tanto hombres como mujeres nos pasa lo mismo. Se cierra el esfínter uretral, la vejiga, esa vejiguita que va creciendo también conforme vamos envejeciendo, empieza a juntar la orina y tenemos almacenada la orina ahí. En el momento en que llega a cierto volumen, el llenado de la vejiga manda una señal al cerebro y esa señal en el cerebro nos dice, ya tengo ganas de orinar. Entonces vas al lugar adecuado, haces un proceso, cuando uno va a orinar no dice, a ver, voy a relajar mi esfínter externo, voy a contraer mi vejiga. Tú llegas y te relajas y es un mecanismo de relajación, un mecanismo reflejo, el mecanismo de la micción. Si lo tratamos de hacer consciente, le estorbamos a la micción. Claro. Entonces, ese mecanismo empieza a expulsar la orina. Y este expulsar la orina vacías hasta que se terminó la orina. En ese momento ya no dejas de vaciar, se cierra el esfínter y vuelve a almacenar. Si nosotros vemos estructuralmente la próstata, y si la veíamos al microscopio, esta está formada de una glándula. La próstata es una glándula. Y algo, a mí me gusta más dar muchos ejemplos que son de la vida cotidiana para que podamos entenderlo. Si ustedes estuvieran en un muro y tienen el bloque y tienen entre un bloque y el otro, tienen la mezcla, que es lo que hace que se peguen los bloques. Ok. Si nosotros vemos al microscopio la próstata está formada de glándulas. Esas glándulas son el bloque. Y está formada de una estructura que se llama estroma, que es el tejido que hay alrededor de la glándula. Entonces, cuando empieza a crecer por el proceso de envejecimiento la glándula, lo primero que crece es el estroma. Y hay un crecimiento estromal. Y después de que creció el estroma, empieza a crecer la glándula y empieza a hacerse más grande. Y entonces ese crecimiento que tenemos a nivel de la próstata por el proceso de envejecimiento, que normalmente el proceso de envejecimiento empieza entre los 35 y los 40 años de edad.
A diferencia de la mujer tiene la menopausia y ya dice, en 2, 3 meses ya algo pasó y ya sé que estoy en menopausia. El hombre no, ocurre la andropausia muy lentamente. Generalmente se dice que a partir de los 40 el hombre puede empezar la andropausia y se tarda años para poder terminar su El proceso de proceso. envejecimiento. En la mujer es más abrupto, más rápido. Entonces, ese tejido que es estromal y es glandular, es el que hace que se obstruya la luz de la uretra y que la vejiga tenga que hacer más esfuerzo para poder expulsar la orina. Y ahí vienen los síntomas urinarios bajos, que son los síntomas obstructivos y se le llaman síntomas obstructivos porque la próstata está obstruyendo. Eso es algo natural. Cuando me dice el paciente, ¿cómo puedo hacer para que la próstata no me crezca? Pues nomás hay dos formas para que no te crezca la próstata. O muérete, y si te mueres ya no te crece la próstata, o encuentra la fuente de la juventud. Te encuentras la fuente de la juventud, si la encuentras, dime dónde está, porque yo soy el Yo segundo que también voy a quiero. ir. O sea, Yo iría para es allá. un proceso normal y ese sí es un proceso inevitable. Y en ese sentido, ¿qué cambios son esperables? O sea, que sienta, porque eso pasa adentro y uno probablemente no lo percibe, pero ¿qué cambios son esperables y cuáles definitivamente no deberíamos considerar normales? A ver, todos los cambios van a ser progresivos. Si nosotros hablamos del crecimiento de la próstata, y yo le decía que en el crecimiento de la próstata primero ocurría el estromal y después ocurre el glandular, a nivel de medicina nosotros decimos que tenemos una hiperplasia prostática. El término hiperplasia es el crecimiento benigno de la próstata. Benigno. Porque hay otro que es el crecimiento maligno, pero lo más común de todo siempre es el crecimiento benigno. La gran mayoría de los pacientes lo que crece es benigno y a un porcentaje muy bajo se va hacia una malignidad prostática. Pero regresándonos otra vez al crecimiento de la próstata, ese crecimiento de la próstata crece el estroma y luego crece la glándula. Y vayámonos al mecanismo de la micción. Cuando uno tiene ganas de orinar, desde el momento que yo digo, ok, yo ya tengo ganas de orinar, quiero ir al baño. El hecho de que yo ya tengo ganas de ir al baño significa que mi vejiga se distendió hasta cierto volumen y ya está mandando la señal al cerebro. Oye, ya tienes que ir al baño. Y entonces yo digo, ya tengo que ir al baño. En lo que me paro hacia el baño y voy hacia el baño, a veces tengo que ir apurado a orinar. Eso se llama urgencia urinaria. En ciertos pacientes con crecimiento prostático aparece la urgencia y en otros no aparece. Pero llegas al baño, ya una vez que estás listo para orinar, pues ya quieres orinar y no sale el chorro de la orina. Se tarda en salir el chorro de la orina. Y ya después de que sale el chorro de la orina, empieza a salir delgadito, empieza a adelgazarse el chorro de la orina. Conforme va creciendo, el chorro va haciéndose más pequeño, más pequeño. El chorro, en lugar de ser un chorro continuo, empieza a ser un chorro intermitente. Y luego empieza a ser un chorro en goteo. Y luego, si esto evoluciona a más, te caes en retención y ya no puedes orinar. O sea, esa es la evolución natural en el crecimiento prostático. Esa evolución actualmente, la expectativa de vida que nosotros tenemos es una expectativa que, gracias a Dios, nos ha ido incrementando significativamente. Y entonces, nosotros cuando veía yo a mis abuelos que tenían mi edad, pues yo los veía como viejitos y los Ujú. decía, oye, pues y yo, pues bueno, actualmente uno sabiendo qué son los métodos que uno tiene que hacer para tratar de mantenerse, no joven eternamente, porque es imposible mantenernos joven, pero bueno, ya sabemos que debemos de cuidar nuestra alimentación, no ser obesos, medir la cantidad de alcohol que tomamos, el café, que nos encanta el café, cuidar la ingesta de café, porque el café es el alcohol y el café son unos irritantes verticales, y empieza uno a decir, bueno, mi digestión está un poquito, ya no es tan como la de joven, manejo mi digestión. Lo mismo ocurre en los problemas urinarios. En los problemas urinarios empezamos a tener síntomas y ese es el momento cuando uno dice que, ya caí en retención urinaria. No, es que yo estaba bien y caí en retención urinaria, ya no puedo orinar. Pues no, desde hace 3 años te levantabas 3 veces o 4 veces en la noche, ya no es normal. Desde hace 2 o 3 años tenías que pujar para orinar, ya no es normal. Ok. ¿Sí? Y entonces todos estos es tratar de detectarlos en forma inicial. Y cuando se detectan en forma inicial, tenemos tratamiento que podemos ofrecer para intentar mejorar
los síntomas urinarios. Si nosotros nos regresamos a mi época de residente, ya fue hace ya muchos años, pues en mi época de residente, pues había muy No había poquitos opciones. medicamentos y no había opciones, o era la cirugía o era aguantarte. Entonces, en la La época ciencia ha de avanzado residente muchísimo. ha avanzado, entonces ahora usamos medicamentos. ¿Y qué es lo que usamos con los medicamentos? Aquí hay dos tipos de medicamentos, la aloterapia y la fitoterapia. La aloterapia es los medicamentos que usamos en la medicina, específicamente para la próstata tenemos los inhibidores de la 5-alfa reductasa y los bloqueadores alfa-adrenérgicos, y tenemos la fitoterapia, que es el uso del Serenoa repens y urticadioica. Esos ya están, nuestros antepasados, los mexicanos, los aztecas, tenían medicamentos y manejaban todo con las hierbas y las plantas medicinales. Bueno, el Serenoa repens y la urticadioica es una fitoterapia, es de la naturaleza, donde se dio que ese tipo de sustancias que están en la naturaleza mejoran el chorro urinario, mejoran la urgencia urinaria. En próstatas pequeñas, aquí tenemos que valorar la sintomatología. Si el paciente ya cayó en retención, ya no puede orinar, tiene dilatación de los riñones, olvídate de medicamentos, ese paciente ya va para cirugía. ¿Sí? Pero si el paciente empieza a decir, oye, lo normal, la Sociedad Internacional de la Continencia dice que un hombre y una mujer normales debemos de orinar en 24 horas 8 veces. Ese Ah, es el ¿de número, veras? es el número de micciones que debemos de tener en 24 horas, 8 Guau. veces. En la noche se permite una micción en la noche que te despiertes. ¿Por qué? Porque te tomaste un café en la cena, pues ese café te es diurético y te tuviste que levantar una vez. Bueno, ok, una vez te es permitido. Pero si ya te levantas 2, 3, pues ya estás interrumpiendo la parte más importante de la vida. La parte más importante de la vida, aparte de vivir la vida en plenitud, es descansar y cargar la batería, y eso se hace en la noche con el sueño. Si en el sueño tú te levantas 2, 3, 4 veces a orinar, pues ya no tienes un sueño reparador. Ya te levantas y te levantas ya fregado. Yo le digo a los estudiantes de medicina, esto es exactamente igual como si te quedaste de guardia en la noche y te tocó una guardia fea y no dormiste esa noche y no descansaste bien, y al día siguiente tu compañero se enfermó y te tuviste que quedar de guardia otra vez. Y otra noche sin dormir, porque también es otra guardia. Y en la tercera noche dice, ya hasta aquí doy, o sea, yo no puedo, esto no es vida, no puedo seguir trabajando, mi lucidez, mi capacidad no es la misma, necesito ir a dormir, necesito dormir para recargar. Y si nosotros hay una escala de calidad de vida, y esa escala de calidad de vida me va a decir si yo estoy en una buena o una mala calidad de vida. Y esa escala la ponemos en todas las enfermedades. Si yo pongo a un paciente con insuficiencia cardíaca y le pongo la escala, me da un puntaje. Y si yo tengo a un asmático y le pongo la escala, me da otro puntaje más bajito. Pero si yo pongo esa escala a un paciente prostático con síntomas urinarios importantes, la calidad de vida es peor que la de un paciente con insuficiencia cardíaca, peor que Y, la de y- y un le paciente afecta asmático. en muchos aspectos, ¿no? O sea, En no solo todos. la falta de sueño, ¿nos puede hablar un poco más de cómo le impacta? Porque no, nos pasa, de hecho, muchas mujeres y parte de la razón por la que lo buscamos, que nos dicen, es que mi esposo se levanta 3 o 4 veces cada noche para ir al baño y dice que es porque pues ya está grande, pero ¿qué les dice a estas mujeres? ¿Qué es lo que les está pasando a estos hombres? Ok. Y cómo va afectando otras partes de la vida. Eso no es natural. O sea, levantarse muchas veces en la noche, es parte del síndrome obstructivo, pero cuando no había más, pues en épocas del siglo pasado, el siglo XX, pues no era más que aguantarte. Ahorita tenemos un arsenal muy grande de medicamentos. Y tenemos que primero saber si es realmente un problema prostático o es un problema asociado, porque el chorro urinario va a depender de dos factores, de la contracción de la vejiga y de la obstrucción del ducto. Entonces puedes tener una próstata, que es lo más común dependiendo de la edad, pero si tiene 25 años y tiene un problema urinario, ahí nos vamos a dos patologías: 25 años, problema urinario, o nos vamos a un proceso inflamatorio de la próstata, se llama prostatitis, o nos vamos a una estrechez de la uretra, que es una estenosis uretral. En Chuave, la farmacéutica Chuave en México,
hizo una página que se llama hablemosdelapróstata.com. Ah, mire. En esa página, hablemosdelapróstata.com, si ustedes se meten, nosotros como médicos tenemos un interrogatorio, y yo saco un interrogatorio y saco un síndrome obstructivo urinario bajo, leve, moderado o severo, dependiendo de yo cómo interrogué al paciente, qué puntaje o qué síntomas me dio. Para alguien que no está relacionado a la medicina y quiere decir, bueno, es como un cuestionario de Cuestionario. salud, y es un cuestionario de salud prostática. Ese es un cuestionario hecho por científicos, validada. Ese cuestionario está simplificado del cuestionario que usamos nosotros los médicos para valorar la próstata, y tú te metes a la página hablemosdelapróstata.com y te empieza a hacer 7 preguntas y te dice, en el último mes, ¿cuántas veces te levantaste en las noches a orinar? ¿Cuántas veces te levantaste en las noches a orinar? Si te levantaste 2 veces, 3 veces, o 4 veces, o 5 veces en las noches a orinar, ya le pones 5 y te da un puntaje 5. Si te levantaste 20 veces, 5, porque el puntaje máximo de esa pregunta son 5. Entonces, el último mes, ¿cuántas veces sentiste que no vaciaste por completo la vejiga? 2 veces, 2. Y entonces empiezas a hacer las 7 preguntas que ahí vienen en el cuestionario de hablemosdelapróstata.com, y ahí te va a decir qué grado de obstrucción tienes tú en particular. No significa que evites al doctor, eso te da una idea de decir, oye, pues, ¿sabes Es un qué? primer paso. Este cuestionario me está diciendo que algo malo estoy teniendo. Ujú, Muy probablemente de eso ya tu médico te lo va a decir, porque esto no te da un diagnóstico, tienes que ujú. hacer el examen completo, pero ya dice, no, no, este cuestionario me salió de maravilla. Si este cuestionario de maravilla, pues no, como quiera tienes que ir a tu visita médica, porque el, hablemos el otro punto que yo le dije. La gran mayoría de los pacientes es una hiperplasia prostática, pero también hay un cáncer de próstata. ¿Y el cáncer de próstata qué síntoma da? Eso es algo bien importante. Ninguno. ¿Cómo cree? ¿Cuál? No te da ningún síntoma. Cuando Oh, te da síntomas, en el momento que te da un síntoma, es que ya estás perdido. oh my God. Ya estás del otro lado. Entonces, la idea, diagnóstico oportuno del crecimiento benigno de la próstata y cómo mejorar su calidad de vida, que eso es la gran mayoría de los pacientes, pero el que se está yendo hacia la malignidad, el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado, y evitar que eso progrese. El cáncer más frecuente en hombres mayores de 60 años es el cáncer de próstata por mucho. Wow. Pero entonces, si lo estoy entendiendo bien, independientemente de cualquier cosa, hay que checarse porque puede ser que no haya síntomas en el otro caso, en el caso de un cáncer. Entonces es prudente checarse periódicamente. Usted nos dirá cuál es la periodicidad de cada, pero checarse para asegurarse que, como checamos otras partes de nuestro cuerpo, para checar que todo está en orden, ¿correcto? Totalmente, es igual como la mujer. La mujer dice, no, pues nosotros sufrimos más que el hombre. Pues el hombre generalmente en su parte de juventud relativamente sufre poco, pero en su parte de vejez sufre mucho. ¿Por qué? Porque la nocturia, la frecuencia, el cáncer de próstata, la obstrucción en el tracto de salida nos da una sintomatología pavorosa, pavorosa en la calidad de vida. Tan pavorosa es que a veces cambia su estado de ánimo, y entra en depresión, o entra en agresividad, porque no duermes y te sientes mal y no quieres que tu entorno te deje tranquilo. Pero no Entonces, solo eso, sí, ¿no? Porque justo, y regreso a lo que hablábamos hace un momento, porque eso son algunas de las afectaciones, pero afecta su vida de pareja, afecta, ¿qué otras cosas afecta este padecimiento? el estado de ánimo, la toma de decisiones, los reflejos. O sea, tú no dormiste bien y te vas a ir a manejar, chocas. A ver, se dice, y no se dice, ya está bien demostrado, que las fracturas de cadera en los pacientes mayores ocurren en la noche. Fíjense, si Sí. están caminando en el día, debían de ocurrir más en el día que en la noche. Pues no, ocurren más en la noche. ¿Por qué en la noche? Porque se está levantando el hombre a orinar. Y el Mm, momento de levantarse a orinar, pues te levantas somnoliento, así no bien ubicado, y se medio desubica. Si tenías un pues, mueble que no te mm, acordaste,
te tropezaste y te fracturaste la cadera. Entonces, ahí influye. Influye a la mujer, también le molesta o sea, le causa síntomas. ¿Por qué? Porque pues el hombre tiene que levantarse a orinar y en el momento que se levantas, las mujeres tienen, la gran mayoría de las mujeres tienen una sensibilidad al oído mayor, al movimiento de la cama cuando se está levantando, ya o si él para prevenir caídas prende la luz para poder ver por dónde va a ir a caminar, pues ya también esto a su pareja. Cambia también en su actividad sexual. A ver, el crecimiento de la próstata, ese incremento en el volumen prostático hace que la circulación a nivel prostático disminuya y la circulación a nivel del pene también disminuye. Entonces, los cambios en la erección del hombre ocurren también por el crecimiento prostático. Y esos síntomas del crecimiento prostático, el pene tiene una erección no porque se llena de aire. Aire no es lo que hace que se erecte el pene. Sangre es lo que hace que se erecte el pene. Y para que llegue sangre al pene, tienes que tener unas arterias que lleguen en buen calibre y que nutran los sinusoides del cuerpo cavernoso para que pueda ocurrir la erección. Entonces, todo eso alteró su actividad sexual, alteró su calidad del sueño, alteró sus reflejos, alteró su toma de decisiones, alteró la vida familiar, porque se hace más, como dicen, se hace más gruñón. Se hace más ¿Sí? gruñón, ¿por qué? Porque, pues, oye, no duermes, lo que quieres estás cabeceando, no te quedes dormido ahí, y cuando la esposa le dice: "Oye, pues, te vas a morir así, no te has checado la próstata", no es la forma de abocarlo a alguien que tiene un estado de depresión, no se siente bien y aparte lo Lo ahogas, porque presionan. ti lo presionas, tienes algo fatal, algo te está pasando muy mal y te vas a morir. Aquí hay que decir, bueno, tenemos un problema tú y yo, y ese problema es que tú no estás durmiendo y indirectamente yo tampoco duermo por tu problema. Entonces, pongámosle solución. Y se le pone solución haciendo la encuesta, hablemos de la próstata.com, hace la encuesta y te das el grado de obstrucción que tú puedes tener y con la atención. Hay tratamientos, ¿sí? Pues yo les decía, cuando yo estaba de residente, en un año que era mi R5, en un año de R5 que operaba todas las próstatas, éramos dos en ese año, dos R5, operábamos 100 próstatas yo y 100 próstatas mi compañero. Ahorita, en este momento, yo, gracias a Dios, soy el jefe del departamento de urología aquí en el hospital universitario y tengo de R5, ahorita tengo a 5 residentes. ¿Qué Y es de esos R5, perdón? R5 es, para ser urólogo, tú tienes que terminar medicina. Y después de que terminaste medicina, presentas el examen nacional de medicina y de residencia, perdón, y si te aceptan en un centro, tú tienes que terminar como urólogo, tienes que hacer 5 años. El primer año es cirugía general y luego para ser urólogo es el primer año de urología, el segundo año de urología, el tercer año de urología y el cuarto año de urología. Ok. Y ya ese cuarto año de urología más el de cirugía ya son 5 años en la residencia y terminas como urólogo general. Entonces ya hiciste 7 años de medicina más 5 de urología. Vamos a poner, después de urología hice neurourología, fueron 2 años más. Entonces, ahí le sumamos 2 años más, y después de eso, yo hice el doctorado en función vesical, que fueron otros 5 años más. Entonces, ahí le avienta otros tantos años más. Ese es mucho, mucho tiempo de preparación. Y nada más para hacer un tejidito de 10 centímetros cuadrados. Increíble. Y de hecho lo escucho y pienso que incluso debe afectar la vida social, o sea, en el sentido de no solo porque estoy de mal humor, porque estoy cansado, sino porque además, pues si quiero viajar, híjole, no sé, si no hay baño cerca, o esto de que esté en una reunión y me esté parando cada ratito, etcétera, etcétera, como que quita mucha seguridad, ¿no? Y autoestima, autoconfianza, me imagino. A ver, tú vas al cine y a veces ni quieres Ah, ni ir al sí. cine, ¿por qué? Porque vas al cine y te tienes que levantar 1 o 2 veces durante estás con tu refresco, con tus palomitas y ya te dieron ganas de orinar y tienes que levantarte a mitad del cine porque ya no te puedes aguantar, si no te orinas ahí. Entonces,
tienes que levantarte e ir al cine. Viaja, tienes que viajar y escoges tu asiento de pasillo. No escoges asiento central y menos el asiento de ventana, asiento de pasillo. ¿Por qué? Porque me levanto para ir al baño, ¿sí? Entonces, eso hace que y lo que le decía, se incrementa en el número de emisiones. Un paciente normal que orina 8 veces, un paciente prostático en su fase aguda importante, pues debe estar orinando 15, 16 veces en 24 horas. Híjole. Sí, Y de ¿no? esas 15, 5 son de noche, 11 son de día. Wow. Entonces, eso, pues, golpea al paciente Todo. significativamente. Todo, y no solo a él, como bien decía, sino a todo el entorno, ¿no? Todo su entorno. He oído hablar, y no sé si o sea, si está relacionado, es parte de lo mismo, que de los síntomas del tracto urinario inferior. ¿Es similar, es lo mismo esa Es parte? lo ¿Qué mismo. es? El Ok. síndrome del tracto urinario inferior es como yo le digo a mis estudiantes de medicina, el síndrome obstructivo urinario bajo. El síndrome obstructivo urinario bajo no nomás lo produce la próstata, es la principal causa, pero lo produce la prostatitis, que es la inflamación de la próstata, o la estenosis de la uretra, ¿sí? Y a las mujeres también a veces tienen síndrome obstructivo urinario bajo, no porque tengan próstata, sino porque a veces se cae su matriz y esto obstruye la salida de la orina y da un síntoma parecido al del hombre. Entonces, en el hombre, a la hora de que estamos haciendo el diagnóstico, y ya decimos, hacemos la exploración, ¿qué tenemos que hacer? Hacemos el interrogatorio. La primera parte del interrogatorio es lo que ustedes van a ver en Hablemos de la próstata.com, es la encuesta, pero ya simplificada, ya con valoración médica. Hacemos la exploración. ¿Qué es lo que sucede en ese paciente? Usted y yo vamos al baño, orinamos y digo, mi vejiga quedó vacía. Pues no es cierto. A nadie nos queda vacía la vejiga. Siempre después de orinar nos queda un residuo de orina. Remanente. Mm, Y ese remanente, en términos médicos, nosotros lo llamamos orina residual. Y entonces tú puedes decir, no, yo estoy orinando, si yo estoy orinando, sí, pero la capacidad de tu vejiga es de 350, 400 mililitros y orinas 150 y se te quedan los otros 250 mililitros ahí dentro de la vejiga. Eso hace pues, que constantemente estés orinando porque no estás vaciando por completo para poder empezar del cero a 400 mililitros, sino tú empiezas de claro. 250 a que se vuelva a llenar. Entonces, por eso incrementa la frecuencia. Y entonces eso empieza a hacer que tu vejiga se empiece a hacer más grande. Y entre más grande se haga la vejiga, menos fuerza de contracción tiene la vejiga. Ok. Entonces, y empiezan los síntomas, a pujar. Es el primer mecanismo compensatorio. Cuando el músculo de la vejiga ya no tiene la fuerza, tú empiezas a ver el paciente, empieza a hacer el esfuerzo para pujar. Y entonces en ese pujar ya dice, oye, eso ya son síntomas más importantes, que el paciente ya está en una etapa muy avanzada. No, en eso ya nos produce ciertos cambios, a veces irreversibles. Como qué cambios irreversibles, aunque después lo opere de la próstata, bueno, lo opero de la próstata y ya queda solucionado. No, no queda solucionado. ¿Por qué? Porque la vejiga, Sí, cuando ya se no es solo empieza a la tratar, próstata. ahora influye en la vejiga empieza a fibrosarse. Y esa fibrosis que tiene la vejiga porque trata de mantener cierta tensión para poder vaciar la orina, hace que cuando se quite la obstrucción, la fibrosis se quedó. Y el paciente, como quiera, va a seguir teniendo ciertos grados de obstrucciones o de problemas miccionales, porque la vejiga ya tiene un área de fibrosis. Actualmente se dice que un paciente que ya cayó en retención urinaria es exactamente igual, extrapolémonos al corazón. Un paciente con angina de pecho y un paciente con infarto al miocardio. El paciente con angina de pecho es que el tejido cardíaco sigue normal, pero ya te está avisando que algo no está bien y ahí es donde el cardiólogo entra. No te voy a dejar que llegues a un infarto, Claro. porque si llegas al infarto te me vas a morir. Así debemos de tratar actualmente la próstata. La próstata no debemos de dejar que caiga en retención urinaria. Tenemos que empezar el tratamiento mucho antes para evitar fibrosis y cambios irreversibles de la vejiga. Y esto que decías, por ejemplo, de la vejiga y que se expande y todo eso, también le puede pasar a las mujeres. Bueno, en las mujeres como dicen, es Proceso. otro cantar. Ok. Es otro cantar porque, a ver, la vejiga, ¿qué es la vejiga? Es un músculo. La vejiga es un músculo. No es un hueso, es un músculo que tiene movimiento ese músculo. Ese músculo
si nosotros dividimos los músculos a nivel de nuestro cuerpo, nosotros tenemos tres tipos de músculos. El músculo cardíaco, que es único, que es el músculo del corazón, nunca descansa, dormidos, despiertos y siempre está jalando el músculo del corazón. Tenemos el músculo esquelético, que es el de las piernas, los brazos, el que controlo yo, el que agarro un lápiz y todo. Y tenemos el músculo liso. El músculo liso es el del intestino. No, no voy a decir, voy a ejercitar mi intestino. Pues el intestino se mueve porque tiene todo el movimiento. Igual es la vejiga. La vejiga tiene un movimiento, la contracción de la vejiga es un músculo liso. Y todas las fibras musculares cardíacas, esqueléticas y lisas, tienen un proceso de envejecimiento. Ahorita está muy de moda el término sarcopenia. Y Mm. defino sarcopenia. Sarcopenia es la disminución de las fibras musculares. Y por eso el paciente, tú vas a un paciente ya que tiene una sarcopenia importante, porque desde el momento que empieza a levantarse ya como que no puede, las piernas es el primer lugar donde Mm. ocurre la sarcopenia y ya no tiene la fuerza como antes tenía para poderse levantar. Lo mismo sucede en la vejiga. El músculo de la vejiga, tanto en hombres como en mujeres, envejece. Aunado en el hombre, que aparte de que envejece, se obstruye. La mujer no se Mm. obstruye, en el hombre sí se obstruye. Ok. Entonces, la mujer también entra en un proceso degenerativo de la vejiga por el envejecimiento. Bueno, ese ya entramos a otro campo, Otro nos salimos camino del completo. campo totalmente diferente, pero también nos va a producir una alteración en la mujer. Y si tú, a veces le ponemos la misma encuesta de síndrome obstructivo urinario bajo en la mujer y tiene un cuadro obstructivo la mujer y dice, oye, pues si yo no tengo próstata, no, pero probablemente tengas un prolapso, probablemente tu vejiga ya está afectada y tienes una hipocontractilidad de la vejiga. Entonces, por eso el seguimiento. Son otras razones, son otros caminos. Y yo creo que espero que nos dé la oportunidad de entrar al tema de justo de vías urinarias, mujeres, etcétera, porque también eso es otra fiesta. Pero antes de que lleguemos al final, me importa mucho preguntarle, porque es casi como una cosa muy, no sé si sonada, etcétera, etcétera, uno de los motivos por lo que muchos hombres retrasan la consulta es el miedo al tacto rectal. ¿Cómo se realiza actualmente el diagnóstico y qué estudios suelen utilizarse? ¿Sigue siendo este el tema y Ok, siguen siendo el factor principal que los hombres dicen, no, así me quedó? mira, yo trabajo en un área, en el hospital universitario donde estoy, es un área que damos asistencia a gente que no tiene seguridad social. Es un área para personas que no tienen trabajo o que no están inscritas en el Seguro Social. Y entonces vemos una gran cantidad de pacientes aquí en el área. Y tengo mi área particular, donde veo mis pacientes particulares. Te puedo decir que cuando tú le explicas a un paciente, aún tenga 80 años, y le dices, oye, a ver, tenemos que hacer el tacto rectal, es una parte, no es indispensable al 100%, pero es un beneficio para ti porque me da una mayor seguridad. Porque con el tacto rectal yo te puedo decir el tamaño de la próstata, si es una próstata chiquita, mediana o grande, normal O para sea, tu edad. literalmente tocan la próstata y saben de qué No, tamaño es. a ver, es que para Ah, tocar la próstata está, muy está arriba. la uretra, está la próstata y está por la parte de atrás está el recto. Entonces, la única forma para poder tocar la próstata es a través del recto. Cuando yo estoy tocando lo que digo a los estudiantes, yo no toco la próstata, Ok, toco la pared del recto y a través de la pared del recto estoy tocando la próstata, porque el grosor de la pared del recto a ese nivel son 4 milímetros. ya. Y entonces yo ya está la próstata y vos puedo sentir la consistencia de la próstata. Hay una técnica para que no moleste tanto la próstata, el tacto rectal. Normalmente, pues el meter un dedo por el recto produce cierto, no nada más desconfort físico, sino disconfort mental. Entonces, explicándole al paciente, haciéndolo rápido. La exploración de la próstata no es una exploración que dura 5 minutos, es una exploración que dura menos de un minuto. Wow, Menos ok, de un minuto. En menos de un minuto yo ya chequé la próstata, ya qué te puedo importante. decir muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En la encuesta que viene en hablemosdelapróstata.com, esta es la primera. Segundo, la exploración. ¿Qué palpo? Palpo el abdomen. Voy a palpar si no tiene un abultamiento abajo del ombligo. Ese abultamiento abajo del ombligo, que no está panzoncito. No, ese panzoncito es la vejiga que está dilatada.
ya te habla de que hay algo mal. Y hacemos otro estudio, nada invasivo, se llama ecografía de vías urinarias con medición de orina residual. Es muy largo el nombre, pero lo que hacemos, le decimos al paciente, toma mucha agua hasta que tengas ganas de orinar. Ya tengo muchas ganas de orinar, le hago la ecografía y digo, tienes una próstata de 25 o 30 gramos, o de 50, 80 o 100 o 200 gramos, Wow. y tienes una vejiga de 400 mililitros. Listo, ya tengo el tamaño de la próstata y tengo el tamaño sin meter ningún dedo por ninguna parte. Ahora vete al baño y orina. Orina y regresas para acá. ¿Ya terminaste de orinar? Sí, ya terminé. Acuéstate nuevamente y le vuelvo a hacer la ecografía y con los cálculos uno dice, bueno, de los 400 mililitros que tenías con la vejiga llena, ahorita tienes 180. Quiere decir que tienes una efectividad en el vaciamiento del 60%, 40% se está quedando. Y esa orina estancada nos predispone a otra complicación más. Ningún hombre, y óigalo, esto sí es, ningún hombre debemos de tener infección urinaria, a diferencia de las mujeres. Ok. Las mujeres, se dice que todas las mujeres van a tener 3 infecciones urinarias en su vida. 3. Los hombres no tenemos ninguna. Si tenemos una infección urinaria, ¿por qué las mujeres se consideran, entre comillas, que tampoco es normal que tengan una infección urinaria? Porque las infecciones vienen de afuera hacia adentro. La uretra de la mujer, 5 centímetros. Del meato donde sale la orina adentro de la vejiga son 5 centímetros. A diferencia del hombre. Del meato del hombre al cuello de la vejiga son entre 12 y 14 Mm. centímetros. Entonces, ¿pero qué es lo que sucede? Si en un hombre tiene una infección urinaria, es que tenías orina residual. Y Mm. esa orina residual se infectó. Y esto va exactamente, y empiezan los hombres con infecciones de repetición. Una, te hace el tratamiento y vuelve a tener otra. ¿Por qué? Es muy sencillo y no te les va a olvidar a nadie este ejemplo. Llovió, en tu patio se acumuló agua, ya está el agua ahí en el patio. Deja de llover, sale el sol, no se evapora todo el agua del patio, se empieza a enlamar, se empieza a hacer turbia y luego empieza a despedir un olor característico del agua estancada y dices que mal huele esto y huele bien mal y agarras el desodorante y te vas al patio y le avientas todo el tubo del desodorante. ¡Ay, listo! Qué rico huele ya se solucionó. Pues se solucionó mientras está el efecto del desodorante. Pasa el efecto y el agua turbia vuelve la petilencia. Exactamente igual la orina residual. Tú tienes orina residual en la vejiga y esa orina residual le hacen antibiótico. Listo, doctor. Muchas gracias, me solucionó el problema. No solucionaste ningún problema. Solucionaste la causa. Tienes que buscarle porque tiene una infección urinaria ese hombre. Y encuentras que tiene el crecimiento prostático y la orina residual y ahí empiezas con el tratamiento. Y ahí empiezas el tratamiento, dependiendo del tamaño de la próstata, es el tratamiento que uno decide médicamente. Para próstata grado 1, 1, 2, empezamos con fitoterapia, selenol, repens y urticardioica. Pero ya cuando son próstatas más grandes, ya ese inicial, nos vamos a otro tipo de medicamentos. Nos vamos a los bloqueadores y sigue creciendo y nos vamos a los bloqueadores más los inhibidores. Pero el uso de los bloqueadores, hay un efecto colateral a veces en este tipo de pacientes, y es que tienen problemas para la erección y para la Mm. eyaculación generalmente. O sea, hay una eyaculación de todo. Con la fitoterapia prácticamente no hay ningún efecto colateral, no es tan potente como las otras, pero ayuda a mantenerte en buena calidad de vida, darte los síntomas, pero cuando ya llega a orinas residuales importantes y a retención, pues ahí ya no es esto, ahora te vas a las siguientes esquemas. Hay un escalafón hasta que ya te usaste todo el esquema de tratamientos y ya nomás te toca la cirugía. La cirugía. Ya no. Pero pues eso confirma lo que normalmente, o lo que suele ser lo ideal. Entre más temprano, entre más a tiempo se verifique y se resuelva, va a ser un tratamiento más, un procedimiento más sencillo para resolverlo, ¿correcto? Lo que pasa es que no se resuelve, se controla. Exacto, Porque exacto, tienes razón, eso sí. la resolución es encontrar la fuente de la juventud. Entonces, Sí, sí, que fue por esta donde no, empezó. que fue donde Exacto. empezamos. Pero Se que se controla y puede va a llegar manejar, se puede gestionar así, adecuadamente para que así es. no afecte
de manera tan sustancial nuestra calidad de vida en esencia, ¿no? Totalmente. Y hablando de calidad de vida, hay hábitos que realmente, mencionó algunos, pero en general, ¿qué hábitos son los que realmente pueden ayudarnos a cuidar la salud urinaria, en este caso de los hombres? Bueno, aquí es el hábito en general. El hábito en general es hacer ejercicio. Dice que el ejercicio, cómo ayuda a la vejiga? ¿Por qué? Porque, revitaliza los músculos, y así como revitalizas tus músculos esqueléticos, no hay ejercicios para la vejiga. La revitalización ocurre también al sentirse bien, liberas ciertas hormonas o neurotransmisores que te hacen sentirte en mejor estado, liberas menos procesos inflamatorios. Entonces el sentirte bien, el sentirte desarrollado, pleno. Trabajamos toda nuestra vida para tener recursos para nuestra vejez. Y conseguimos toda la vida y nos matamos toda la vida trabajando, pero esa matazón de toda la vida estar trabajando, mata y destruye también tu propio cuerpo. Tan es así como tú empezaste, ¿verdad? Con el decir, bueno, aquí hay más mujeres que hombres. Así es. En las consultas así es. Si tú ves las compañías de seguros ponen mayor tasa, mayor costo a las mujeres que a los hombres. ¿Por qué a los hombres nos sale más barato? No porque seamos mejores, sino porque nos sentimos mejores y si queremos que somos Superman. Y consultamos menos y nos atendemos menos. Y siente el hombre que el ir con un doctor es quitarse, yo soy macho y yo soy inmortal y yo la puedo con toda. Y eso Lo más hace. común que oigo, que siempre me ha sorprendido, un doctor me dio su versión y me pareció razonable, pero esta cosa de, no, ¿para qué quiero saber? El que busca encuentra, exacto, y puede resolver, no, el que busca encuentra, y yo ¿para qué quiero saber? No, yo mejor sin saber nada, y no tiene que ver la edad, ¿eh? O sea, es como de género y dices, oye, no, y ciertamente, como dices, las mujeres somos de no, voy a ir a checar. Este doctor de su teoría, que me pareció interesante, decía, las mujeres desde que nacen siempre van al doctor, tienen ya ese hábito, porque entran a la adolescencia y hay cambios en su cuerpo que la hacen ir al doctor, y entonces como que está más acostumbrada a estar acompañada al doctor. Los hombres dejan al pediatra y ya nunca vuelven al doctor, ya no hay no existe eso hasta que se enferman y realmente se sienten muy mal. Si no, no. Las mujeres van, no, aunque no estén enfermas, por los cambios, porque la menstruación, porque el embarazo, porque entonces tienen Los más esta cólicos. educación, están más acostumbradas, no les pues no les hace ruido, pues. Y me pareció una interesante teoría. Dije, bueno, ok, pero de todas maneras, qué tontería, porque se pierden la oportunidad de encontrar lo que decías a tiempo, una situación que va a ser o se resuelve o se gestiona adecuadamente de tal manera que no nos impacte más de lo estrictamente necesario. O sea, ¿qué es cuál es la finalidad? La finalidad es que empezaste con síntomas, empezamos con el tratamiento. Como te digo, no voy a evitar el envejecimiento, vas a seguir, pero a lo mejor te puedo mantener 7, 8 o 10 años con buena calidad de vida, y no 7, 8 años o 10 años con mala calidad de vida, con mal sueño, deteriorando el cuerpo porque no descansa bien. Y luego ya creció más, que ya el primer medicamento no me funcionó, me cambio al segundo medicamento. Que ya mejoré otro tanto más. Pues el primero me ayudó 8 años, el segundo me ayudó otros 5 años más, que ya el segundo ya no me funcionó, me voy al tercer medicamento y empieza a funcionar, y ya te mantengo otros 4 o 5 años más en lugar si le sumamos, ya estamos hablando de prácticamente 20 años que con el tratamiento tuviste una buena calidad de vida, hasta que llegó el momento en que ya ahora sí, que ya no hay más tratamiento. No esperemos a que caigas en retención. La retención es lo peor. No es decir, cuando caiga en retención ya lo perderemos. Mm, No, Hay así que, no es. Esa retención ya produjo un cambio irreversible en la vejiga. Esa retención ya potencialmente puede producir un daño en los riñones. ¿Por qué? Porque se dilatan los riñones, porque tanta orina tengo en la vejiga que ya los riñones que producen orina, pues ya no tengo en dónde hacerlo, pues empiezan a inflar los riñones y empezamos a insuficiencia renal. Entonces, vemos un cuadro que potencialmente es lo que a veces a uno lo desespera, decir, oye, yo tenía esto para poderte mejorar.
Y con esto, nomás era que abrieras la boca y te la pasaras en la mañanita, la pastillita, y eso te iba a solucionar, o a controlar, o a mejorar tu calidad de vida, y no lo hiciste. Bueno, ahora sí démela, ahora sí opéreme. Pues Pues, sí, y te voy a operar, pues ya no tengo más, porque ahora ya nomás sigue la operación, pero aún así, aún después de la cirugía, quedan unos cambios residuales. claro. Sí, sí, la prevención siempre va a ser el mejor camino. Para terminar, me gustaría, si me lo permite, de leerle algunas frases comunes que hemos escuchado por ahí, para que usted nos diga si son mito o son realidad. ¿Sí? ¿Me O ayuda? media media. O media media, exactamente. Entonces, le voy a mencionar algunas frases muy comunes y ya nos dicen si son mito o realidad. Es normal levantarse varias veces cada noche a orinar después de los 60 años. Mito, Si tengo hiperplasia prostática, tarde o temprano desarrollaré cáncer. mito, Operarse de la próstata significa perder la función sexual. mito, Mientras pueda aguantar los síntomas, no hace falta acudir al urólogo. mitote, mito. Todos los hombres mayores de 50 años deberían hacerse revisiones periódicas, aunque no tengan molestias. ¿Verdad? Y con eso, Y me regreso. La por favor. Sociedad Mexicana de Urología dice que todos los hombres debemos de empezarnos a checar a partir de los 39 años de edad. Todos, cada año debemos de checarnos la próstata. Ok. Y si tu padre tuvo problemas de la próstata, porque tiene también mucha carga genética, si tu padre tuvo problemas de la próstata, a los 39 años de edad no, a los 35 años de edad. Wow. No, bueno, muy bien. Y yo creo que nos ayudas muchísimo y sobre todo, bueno, yo como mujer, pues hay muchas cosas que ni entiendo mucho más. Y yo creo que eso también tiene voy a decirlo, a ver qué opinas, pero un valor adicional, porque podemos entender y ser más empáticos. A veces cuando no comprendemos, ¿no? Pero podemos entender, podemos ser más empáticos y a lo mejor tener más tacto para ayudar a enfrentar adecuadamente cualquier situación que se presente. Entonces, desde ese lugar, pues no me queda más que agradecer el tiempo, la claridad, el nivel de detalle. De verdad, he aprendido y yo creo que todos los que nos escuchen, hombres o mujeres, muchísimo y espero de verdad, y esa es la intención de este espacio, que por lo menos que una persona diga, creo que sí debo hacerlo, ya la hicimos. Que le cambie el punto de vista a alguien por ahí se resista y que a partir de esto pueda tener una manera de gestionar y de tener una mejor calidad de vida. Entonces, le agradezco muchísimo por ayudarnos en este camino. El agradecido soy yo y estoy a sus órdenes en cualquier momento. 1 millón de gracias. Gracias a Y usted. antes, ya dije las gracias y todo, pero ¿sabe qué me olvidé decirle? Porque creo que usted tiene redes sociales y yo creo que habrá quien quisiera consultar o checar sus redes sociales. ¿Nos las podría compartir? Claro que sí. En Instagram es @adriangtz.uro, @adriangtz.uro, y en Facebook dr.adriangutierrez urólogo. De todas maneras, los vamos a poner en el sitio y en nuestras redes por si cualquier cosa. Y ahora sí, muchísimas gracias. Que pase un excelente día y bonito fin de semana. Creo que uno de los mensajes más importantes de este episodio es que no todo cambio que aparece con la edad debe aceptarse como normal, entre comillas. Dormir mal durante años, limitar los viajes por miedo a no encontrar un baño, interrumpir constantemente las actividades cotidianas o afectar la vida en pareja no son simplemente consecuencias inevitables de quitar hojas al calendario. En muchos casos son síntomas que pueden evaluarse y tratarse. Y si mientras escuchaban este episodio pensaron en ustedes o las mujeres en su esposo, en su papá, en un hermano, en algún amigo que lleva tiempo viviendo esta situación, quizás hoy tengan un buen pretexto para iniciar esa conversación pendiente. Antes de despedirnos, quiero, como siempre, invitarles a suscribirse a este espacio en su plataforma favorita, a regalarnos un me gusta y a seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Adriana Valladares y esto es Hablando en Plata. Hasta la próxima.